Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición del programa Imago Mundi que transmitimos cada 7 días a través de Canal 2 de San Antonio. También estamos en Chilena FM 101.3. Como siempre, es una conversación que sostenemos con científicas y científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. En esta oportunidad conversamos con la doctora Laura Tamayo, que es una destacada investigadora cuya labor se centra en el desarrollo de materiales y biomateriales con aplicaciones en áreas de gran relevancia, por ejemplo, como la biomédica, el medio ambiente y la inocuidad alimentaria. Su enfoque además permite abordar temas claves relacionados con la calidad de vida de las personas, la exposición a contaminantes y la conservación de la seguridad alimentaria. Tendremos a continuación una entrevista con la doctora Laura Tamayo para ir conociendo mayormente en profundidad estos temas. Así que la saludamos. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a nuestro programa Imago Mundi de esta semana. Muchas gracias, Luis, por esta invitación. De verdad agradezco enormemente tener estas instancias de poder hablar un poco de ciencia. A las personas que tal vez ven a la ciencia de manera más lejana, pero que tienen la posibilidad de escuchar algunas cosas que probablemente no todas se van a entender, pero lo que hablemos ahora lo voy a hacer de la manera más sencilla que pueda. Pero Bueno, agradezco la invitación. Bueno, efectivamente le agradecemos a usted, doctora Tamayo, que nos acompañe en esta ocasión. Siempre abordamos la primera pregunta, tiene que ver un poco con lo personal y es cómo se involucra usted con el tema de la ciencia. Usted ya estuvo con nosotros hace ya un tiempo en nuestro programa, pero igual es bueno que podamos por lo menos refrescar esa idea, cómo llega usted a la ciencia y cómo se involucra con la facultad ahí en la Universidad de Chile. Claro, cuando uno escucha esta pregunta siempre se remonta a la niñez, o a los tiempos del colegio de la enseñanza básica y en mi caso no es la excepción. Yo diría que mi primer acercamiento fue totalmente natural hacia la ciencia y como desde un punto de vista de la curiosidad de cómo funcionan las cosas. Bueno, cuando estaba en enseñanza básica o media siempre me gustaron los cursos, las asignaturas de ciencia, física, química, biología. De hecho, yo diría que aunque yo soy química, de título químico y doctora en química, mi acercamiento siempre fue más hacia la biología, ¿ya? Pero partió desde una edad muy temprana. Ahora, la concreté cuando escogí una carrera universitaria. Yo estudié licenciatura en química primero, después hice un doctorado en química y después un postdoctorado en materiales, pero más desde un punto de vista físico. Y yo diría que desde ahí concreté y establecí la base para seguir desarrollando cosas a través de una línea de investigación, que es lo que usted mencionaba al comienzo, que es a lo que me dedico ahora, en paralelo a otras actividades que tienen que ver con la docencia también. Y en este sentido, doctora Tamayo, ¿usted nos podría proporcionar, por ejemplo, una visión general de lo que son sus líneas de investigación y cómo se interconectan las áreas biomédica, medio ambiente e inocuidad alimentaria? Claro. La verdad es que el centro o el corazón de mi línea de investigación es el desarrollo de materiales y de biomateriales. Y aquí hago una diferenciación entre ambas porque el biomaterial es un material, pero está en interacción con un medio biológico. Entonces, eso se entiende muy bien cuando la aplicación o el uso que uno le da a estos materiales tiene que ver con un implante médico o con un dispositivo médico, porque, por ejemplo, si yo desarrollara un biomaterial que es un implante de menisco en la rodilla, entonces yo debería asegurarme que ese biomaterial va a tener una respuesta que no es tóxica con el tejido circundante, por ejemplo. Y ahí entendemos muy bien el concepto de biomaterial. Pero por otro lado, si fuese un material que no necesariamente tiene que presentar alguna respuesta frente a un sistema biológico, nos presentamos frente al ámbito ambiental. Y mi línea de investigación en este ámbito ambiental tiene que ver más que nada con el desarrollo de captadores pasivos. Es decir, yo podría desarrollar un material
que va a tener una interacción o va a promover una interacción con los contaminantes a fin de que yo pueda analizar posteriormente esos contaminantes, conocer cuál es la concentración en esa ubicación geográfica y desde esa información proyectar algún posible impacto en la comunidad que habita en ese sector. Entonces, hasta ahora le he comentado sobre dos ámbitos o dos aplicaciones de los materiales y biomateriales, que es el área biomédica y el área ambiental, pero también hay una tercer área, que es lo de la inocuidad alimentaria, es decir, cómo desde el desarrollo de materiales yo puedo prevenir la contaminación de alimentos, por ejemplo, con cepas bacterianas como Listeria o como Salmonella, que generan enfermedades transmitidas por los alimentos a las personas. Entonces, si usted me dice cómo se unen estos tres ámbitos, la respuesta es desarrollo de materiales y de biomateriales. Ahora, basado en esa diferenciación que usted muy bien nos explicó en la respuesta, ¿cuáles son los principales desafíos que, por ejemplo, enfrentan el desarrollo de materiales y biomateriales para dispositivos médicos? Son varios los desafíos, ¿ya? Y el primero tiene que ver con la exigencia em, o con las características de que deberían presentar estos materiales. Ejemplo, cuando una persona debe ser intervenida quirúrgicamente para poder incorporar en alguna parte de su cuerpo algún implante o dispositivo médico, yo debería fijarme como el diseñador de este material en muchas características. Por ejemplo, que no sea citotóxico, que no sea tóxico frente al tejido que lo circunda. Segundo, que prevenga en lo posible infecciones ya asociadas a los implantes o infecciones intrahospitalarias o nosocomiales como se conoce dentro del mundo de la salud. Además, debería tener buenas propiedades mecánicas, es decir, que si lo que voy a reemplazar es un tejido óseo, entonces lo ideal es que las características mecánicas de este material imiten a las características del hueso. Y las características mecánicas del hueso son bastante particulares porque si bien el hueso es liviano porque es poroso, uno podría pensar que el hueso es frágil, sin embargo no es frágil. O sea, soporta el estrés mecánico del movimiento y del mismo peso del cuerpo. Entonces, un biomaterial debería ser, primero, no tóxico, debería prevenir infecciones bacterianas y debería tener buenas propiedades mecánicas, entre otras, pero lo cierto es que debería cumplir por lo menos 5 características en un solo material. Y conseguir eso es realmente complejo porque, por ejemplo, que un material no sea tóxico frente a alguna célula o que sea tóxico frente a alguna célula significa que también va a ser tóxico para una bacteria. Entonces puede ser que algo que sea antibacteriano, es decir, que inhiba el crecimiento de una bacteria, tal vez inhiba la proliferación de otras células que sí me importan que proliferen y que se integre a ese material. Entonces, conseguir todo eso de manera simultánea, eso es muy complejo. Bueno, vamos ahora a hablar un poco del ámbito medioambiental, doctora Tamayo. ¿Cómo contribuyen sus investigaciones a la captación, por ejemplo, de contaminantes en distintos ecosistemas? Claro, ese es otro tema Ujú. que obliga a conocer muy bien cuáles son las posibles interacciones, ¿ya? Y aquí voy a hablar de algo que es mucho más técnico, ¿ya? Y más científico. Y primero es pensar cuál debería ser la composición de este material captador para que un contaminante como eh, un metal, ¿ya? Pudiese adherirse. Entonces ahí hay un conocimiento físico-químico que debería ser amplio desde el científico que elabora este material para promover esa interacción. Y esta línea de investigación busca eso, conocer cuáles son los posibles materiales que yo puedo sintetizar, elaborar y asegurar que esa interacción ocurra. Pero eso a la vez también me obliga a saber cuál es la naturaleza de los contaminantes, ¿ya? Y ahí hay muchos, es decir,
Está el tema de los metales pesados, ya presentes principalmente en agua y en suelo. También hay algunos que son más volátiles, aunque no lo crean. Por ejemplo, el mercurio siempre uno dice que es un metal pesado, pero es probable encontrar mercurio, ya, como aerosol, y también se podría captar en ecosistemas como la atmósfera. También está el material particulado, que es muy escuchado también en las noticias, por ejemplo, cuando se habla sobre estas zonas de sacrificio, ¿verdad? Entonces uno dice que hay una alta concentración de material particulado, ¿ya? Y que son partículas del orden de los micrómetros, de las micras, que están presentes también en la atmósfera. O también están compuestos policíclicos, ¿ya? Que son obtenidos a partir de la pirólisis de los hidrocarburos, de los combustibles o de la madera, ya que también son contaminantes y muchos de ellos presentan efectos tóxicos en la salud. Por ejemplo, algunos de ellos son carcinogénicos, otros son disruptores endocrinos. Entonces, la idea primero es identificar cuáles son los contaminantes de los distintos ecosistemas, cuáles son sus concentraciones, saber si esas concentraciones están dentro de las concentraciones permitidas por las legislaciones en cada país, y luego, ya desde un punto de vista más biológico, saber cuál es el impacto ecotoxicológico de esos contaminantes, ¿ya? Pero mi alcance desde esta línea de investigación primero es captarlos para poder identificarlos y cuantificarlos. Ecotoxicológico, ¿nos puede dar una definición ahí de esa palabra? Claro, eco viene en realidad de ecosistema, de ubicarse en algún lugar, ¿verdad? Que puede ser, no sé, agua de un río, puede ser un suelo agrícola, puede ser la atmósfera dentro de alguna comunidad, una ciudad. Entonces, los contaminantes que están en estos sectores podrían presentar un efecto tóxico. Entonces, la ecotoxicología vendría siendo una disciplina, una transdisciplina que involucra varias disciplinas a la vez, ¿ya? Y que busca eso, saber cuál es el impacto a nivel del organismo, es decir, desde el punto de vista de la salud, en las personas. Bueno, doctora Tamayo, y en este tema hablando ahora de la inocuidad alimentaria, que es otra de las áreas que aborda dentro de su investigación, ¿qué aplicaciones específicas ha explorado en este tema en cuanto a los beneficios para, por ejemplo, proteger los alimentos? Claro, esta área o esta sublínea es un poco más incipiente, pero lo que hemos logrado hasta ahora es desarrollar materiales poliméricos, y cuando hablo de un polímero, aquí es conveniente imaginar un plástico, una película de una bolsa, por ejemplo. Una bolsa es un plástico que se elabora a partir de un polímero, que son cadenas muy grandes, ¿ya? Cadenas largas de varias subunidades. Entonces, lo que nosotros hacemos es elaborar estos polímeros plásticos e incorporar compuestos que conserven los alimentos y que a la vez prevengan infecciones. Lo que hemos probado es incorporar orujo de uva. El orujo es un desecho que se obtiene cuando sacamos el jugo de la uva por prensado, y todo el ollejo, las pepas de la uva, que en general es un desecho, es un desperdicio. Esto se aprovecha ya que contiene una gran cantidad de polifenoles, y si nosotros lo incorporamos en un plástico, entonces podemos desarrollar un envase para un alimento que conserve las propiedades organolépticas y evite la degradación y la oxidación de ciertos alimentos. Eso lo hemos desarrollado hasta ahora con buenos resultados, ¿ya? Y estamos pensando en alimentos que sean susceptibles a la oxidación, es decir, alimentos más frescos como un champiñón o una frutilla, frutas que rápidamente se van oxidando y van perdiendo sus propiedades organolépticas. Y previo a eso, también habíamos desarrollado materiales antibacterianos, es decir, un envase para un alimento que retarde o que prevenga la proliferación de bacterias. Bueno, por lo que nos damos cuenta, un trabajo interdisciplinario bastante amplio que usted desarrolla, doctora Tamayo, y desde esa óptica, entonces, ¿cómo aborda el conocimiento integral de estos problemas científicos?
Yo diría que ese es el mayor desafío, Luis. Ujú. Porque el científico clásico, el científico de los 90, es quien escogía una disciplina y iba profundizando en en el conocimiento de esa disciplina y se dedicaba a eso hasta el último día de su, digamos, sus actividades científicas. Pero hoy ese paradigma, ya ese ejemplo ha ido cambiando y cuando uno piensa en que la ciencia sí tiene que hacer una contribución a la sociedad, se da cuenta que no es suficiente solo con saber química, no es suficiente solamente con saber física por separado o saber biología. Entonces ahí uno se da cuenta que, sobre todo desde el punto de vista de los materiales, uno tiene que saber de muchas disciplinas, ya esto tiene que ser un trabajo multidisciplinario y que ojalá cada una de esas disciplinas se conozca a cabalidad. Cuando eso ocurre, entonces uno puede decir que está desarrollando interdisciplina. Es decir, a partir de estas multidisciplinas, cuando uno logra integrarlas completamente, entonces tiene la interdisciplina. Y cuando uno ya desarrolla una nueva disciplina como la ecotoxicología, entonces uno dice que ya alcanzó la transdisciplina. Y lo cierto es que estamos obligados a ser transdisciplinarios o interdisciplinarios si es que de verdad queremos dar respuesta o queremos resolver soluciones de problemáticas o líneas prioritarias importantes de los países. Y en ese sentido, eh, la conservación de la calidad de las personas desde la biomedicina, la conservación de los alimentos o impedir que ocurran o se generen enfermedades transmitidas por los alimentos y por otro lado conocer el impacto de los contaminantes, son contribuciones concretas y reales a problemáticas sociales. Bueno, les recuerdo que en esta edición del programa Imago Mundi que transmitimos en Canal 2 y también en Chilena FM desde el puerto de San Antonio, nos acompaña la doctora Laura Tamayo, quien comparte sus investigaciones a esta hora con nosotros. Bueno, probablemente usted, doctora, en este momento usted podría compartir a lo mejor algunos ejemplos concretos de cómo evalúa las propiedades químicas y físicas de materiales en el contexto de su trabajo. Es una gran pregunta eh, y la verdad es que incluso para colegas eh, que trabajan en ciencia, no les resulta tan fácil comprenderlo, ¿ya? Porque son conocimientos muy específicos y muy profundos, pero de una manera general, si uno quisiese estudiar las propiedades físico-químicas de un material, debiese conocer primero cuál es su interacción con el agua. Cuando uno pone una gota de agua sobre una superficie, a veces uno ve la forma de una gota con un ángulo muy alto, ¿ya? O a veces uno ve que esa gota se absorbe. Entonces, cuando vemos que la gota se absorbe, significa que la interacción de ese material con el agua es muy buena. Entonces uno dice que es un material hidrofílico. Pero cuando yo pongo esta gota y veo que la gota no se absorbe y presenta un ángulo muy, muy elevado, entonces digo que ese material no tiene afinidad por el agua y es un material hidrofóbico. Esto que parece muy sencillo, ¿ya? Es una indicación fundamental, es una pista, ¿ya? Que nos dan los materiales sobre su comportamiento. Porque que algo que sea muy humectable significa que tiene una alta energía superficial. Y significa que probablemente con sistemas biológicos va a tener una buena interacción. Pero este material no puede ser ni muy humectable, es decir, ni muy hidrofílico, ni muy hidrofóbico, porque la interacción óptima es cuando uno logra un equilibrio entre estos dos caracteres, estos dos comportamientos. Entonces, uno de los primeros estudios que hacemos cuando desarrollamos estos materiales es medición de ángulo de contacto, es decir, cómo se comportan estos materiales con el agua. Después, de manera mucho más detallada, vamos obteniendo valores numéricos de estas energías superficiales, ¿ya? Y ahí vamos entonces proyectando qué tan buena o qué tan mala interacción podría tener con estos sistemas. Por otro lado, también está, y esto es mucho más físico, las propiedades mecánicas. Es decir, si yo hago un potencial implante médico que reemplace ya algún hueso
Entonces yo tengo que conocer previamente cómo van a ser sus propiedades mecánicas. Y para eso existen protocolos, ya existen normas que indican cómo hacer la medición de estos materiales. Y créanme que existe equipamiento muy específico para conocer, no sé, propiedades como el módulo de Young, que es la resistencia a la deformación que presenta un material, o para conocer cuánto se elonga, es decir, que si yo tengo una bolsa de polietileno, que es la típica bolsa de supermercado, bueno, aunque ahora ya no hay tantas disponibles, pero la típica bolsa, si yo la estiro, entonces la estoy elongando. Si digo que, por ejemplo, esa bolsa tiene un 80% de elongación, significa que se deformó o se estiró un 80% más de sus dimensiones originales. Por otro lado, también están los ensayos biológicos, es decir, si yo quiero hacer un material que prevenga la proliferación de bacterias, entonces yo debería ir al laboratorio, preparar un cultivo bacteriano, depositar ese cultivo bacteriano sobre el material y después contar cuántas bacterias sobrevivieron o no fueron viables al enfrentarse a ese material. Entonces, existen muchas caracterizaciones, llamamos nosotros, que son muchos análisis previos para saber si efectivamente ese material va a tener el rendimiento y la respuesta adecuada para el uso que le queremos dar. Doctora Tamayo, ¿y qué relación ve usted entre su investigación, ya sabemos que son varias, y la mejora en la calidad de vida de las personas? Desde el punto de vista médico, ya, cuando uno piensa en un implante, siempre piensa en personas que han sufrido un trauma por un accidente o personas que han avanzado en edad, ¿verdad? Personas de la tercera edad que han sufrido, por ejemplo, también un trauma por accidente y han sufrido fractura de una cadera. Entonces, si no disponemos de un implante para reemplazar aquel hueso que se fracturó, significa que esa persona podría estar inmovilizada mucho tiempo, ¿ya? Y afectando, bueno, su movilidad, afectando su calidad de vida, la capacidad de poder ejecutar las cosas que siempre hacía, todo eso se ve afectado. El entorno familiar también se ve muy afectado porque si una persona no puede desarrollarse, no puede ser autónoma en sus actividades diarias, significa que requiere de otra persona también que la cuida. Entonces, desde el punto de vista de los biomateriales, de los implantes médicos, las mejoras van, apuntan a esos casos. Desde el empaque de alimentos o la inocuidad alimentaria es prevenir o evitar que las personas que eh, consumen, no sé, alimentos que son muy susceptibles a la contaminación, como los productos lácteos, las cecinas, las carnes, puedan tener a disposición algo que conserve esas características y que prevenga la contaminación con bacterias. Entonces, si logramos prevenir eso, significa que algo que me podría contaminar, o sea, generar una enfermedad transmitida por los alimentos, no lo va a hacer. ¿Ya? Y voy a prevenir enfermedades como la listeriosis, como la salmonellosis. Bien, Y desde el punto de vista de los contaminantes, bueno, conocer cuáles son los contaminantes presentes en algún sector geográfico y en el futuro también conocer su impacto, aunque en la salud, aunque eso igual requiere también de otras disciplinas como la toxicología o ecotoxicología. bien, doctora, estamos ya casi en el tiempo del programa, se nos pasó prácticamente el lapso volando, pero quisiera que tú aprovechara o tuviera esta última parte para que nos comente algo que usted quiera señalar, que no le hayamos preguntado, que usted considera importante de mencionar en este minuto. Sí, más que nada un mensaje pensando en los jóvenes, ya que aún están en el colegio, eh, un poco más que nada transmitirle este interés por la ciencia, ya. Eh, que si hay algún pequeño interés que le den cabida a eso, ya que le den importancia a eso que si tienen la oportunidad de, no sé, acercarse a alguna institución de educación superior para preguntar cosas, que lo hagan, ya que traten de
adquirir la mayor información posible, si es que tienen este interés científico, la mayor cantidad de información posible para poder concretar cosas. ¿Ya? Es más que nada como hacer un llamado a este despertar científico, porque muchas veces escuchar de ciencias o escuchar, no sé, los nombres de los premios Nobel nos parece algo muy lejano, ya muy poco familiar, pero lo cierto es que no necesariamente es así, o no debería ser así. Entonces, más que nada, estimular, dar este mensaje para estimular a los jóvenes, ya que se acerquen a la ciencia, que averigüen, que tengan la mayor información disponible, que no se pongan límites. Bien, doctora Tamayo, le queremos agradecer que nos haya acompañado esta semana en este programa Imago Mundi, así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis. Bien, pues de Que esta estés manera bien. hemos tenido nuestro programa Imago Mundi aquí en Canal 2, en Chilena FM, una vez más con la doctora Laura Tamayo, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, como siempre compartiendo sus experiencias y conocimientos. Como siempre, les agradecemos vuestra sintonía y ya nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.